Aski suma Arumakipanay, Takpacha, Kilatanaka, Culiacanaka, Axamarcan, Camirinacaro. Polifonías. Para hablar de la lengua y las identidades y las representaciones que hoy tenemos acerca del guaraní, nos encontramos con varios mitos. Raíces. Ser afroargentina, del tronco colonial, identificarse de esa manera es una categoría política. Polifonías de Latinoamérica. La realidad áulica fue la que me llevó a trabajar en el diálogo intercultural. Voces de la educación. Soy una activista negra, candombera, defensora de derechos humanos afrodescendientes, lesbiana y feminista. Polifonías de Latinoamérica. Ciclo de entrevistas, reflexiones en torno a la educación y la interculturalidad. Polifonías de Latinoamérica. Idea y conducción, Mónica Ángel. Nos encontramos para seguir tejiendo colectivamente la defensa de la madre tierra, la defensa de la vida, la defensa del territorio y la defensa de los derechos como pueblos, igualmente aunado hoy a los demás sectores sociales para defender la madre tierra. Polifonías de Latinoamérica. Voces de la educación. Raíces. Hola, bienvenidos en nuestro programa de hoy en Polifonías de Latinoamérica, tercer ciclo. Nos acompaña nuestra colaboradora, la profesora Xiomara Garzón, que ha entrevistado al profesor, maestro, etnoeducador desde la República de Colombia, Eliseo Ipía. Voy a aprender de los mayores a tocar flauta y tambor, canción de un sueño con amor. Quiero escucharlos otra vez y comprender ese misterio que no puedo descifrar. Saludar desde el corazón en este ejercicio de intercambio de experiencias, sentir y pensar nuestros territorios desde el corazón de la madre tierra. Hoy tenemos a maestros, capillazas del departamento del Cauca, Colombia, un lugar ubicado al suroccidente, ¿no?, de nuestro país. Sin más preámbulos, estamos con Eliseo Ipia, quien nos va a compartir la experiencia organizativa, pero también cómo podemos ir entretejiendo no solamente la experiencia vital, sino la experiencia comunitaria que tiene que ver con pueblos indígenas que luchan permanentemente, que están en un proceso de liberación de la madre tierra y que además están en pro de las autonomías, no solamente desde los núcleos de educación, sino de salud, pero también de producción, ¿no?, y economía para el bienestar, y todo esto articulado a los planes de vida de cada uno de estos pueblos. Educativo, este espacio de compartir y este espacio de experiencias. Un saludo de hermandad, de armonía, de resistencia para los hermanos pueblos de Argentina. Igualmente a usted, profesora Xiomara, por esa orientación política, territorial, académica, desde el espacio donde se encuentra pues mucha fuerza. Igualmente por encontrarnos a través de este medio, donde siempre hemos unido esfuerzos para luchar por una política desde los pueblos para los pueblos indígenas. Y en ese ejercicio hoy ha sido placentero encontrarnos a través de este medio y poder como compartir un poco la experiencia en la cual pues vamos desarrollando desde el sentir y pensar de cada uno de los pueblos indígenas frente a los procesos educativos, en la cual son espacios de aprendizaje, espacios epistémicos que nos llevan a
a seguir revitalizando y fortaleciendo nuestros conocimientos desde la sabiduría ancestral. Trabajo de proceso de resistencia de los pueblos indígenas del Cauca, en la cual hemos ido construyendo colectivamente. En ese proceso de resistencia tenemos pues el logo de la Organización Indígena del Cauca, CRIC, en la cual usted conoce que articulamos 127 autoridades, 10 pueblos indígenas del Cauca, y que ahí articulamos a nivel nacional con la Organización Indígena de Colombia, UNIC. Igualmente hacemos un proceso de articulación con los demás pueblos indígenas de Abya Yala, y en ese sentido nos encontramos para seguir tejiendo colectivamente la defensa de la madre tierra, la defensa de la vida, la defensa del territorio y la defensa de los derechos como pueblos, igualmente aunado hoy a los demás sectores sociales que somos ya, nos articulamos como política con los campesinos, con los afros, con los académicos, igualmente con los sectores barriales, y ahí se ha ido sumando en hacer una gran fuerza social, cultural para defender la madre tierra. Entonces, igualmente encontramos ahí el logo del Programa de Educación Bilingüe Intercultural del CRIC, y actualmente pues la Universidad Autónoma Indígena Intercultural CRIC, en la cual usted conoce parte y en la cual ha acompañado también a fortalecer este proceso. Polifonías de Latinoamérica. Voces de la educación. Raíces. Eliseo, quisiéramos arrancar un poco con lo histórico. Esa historia organizativa y política del movimiento indígena en el Cauca, y un poco que nos expliques, digamos, ciertos liderazgos, no solamente de mujeres, sino de hombres que fueron vitales en ese proceso organizativo. Un poco quién fue Quintín, quién fue la cacica Gaitana, ¿no? Y por qué ellos son tan importantes como luchas emancipadoras y como parte de nuestras historias, digamos, de liberación, ¿no? Sí, entonces cuando hablamos de la resistencia de los pueblos indígenas tenemos que basarnos más hacia el camino como pueblos indígenas que hemos ido en ese proceso tejiendo hacia la reivindicación de los conocimientos ancestrales bajo el camino de la luna y el camino del sol, que son los que nos orientan la sabiduría, el conocimiento, desde ese sentir y pensar como pueblos indígenas. Y ahí entonces encontramos cómo los nazas tienen un pensamiento de acuerdo al calendario propio. Igualmente los demás pueblos en el Cauca, el Pisaque, tenemos el Yanacona, tenemos el Yara, tenemos el Dueño, el Ambalueño, los Totoroes, los Misac, entre otros, y ahí entonces cada uno de ellos camina bajo sus conocimientos ancestrales, respetándonos lógicamente la diferencia, y en ese camino pues tenemos unos principios que nos unen como organización, como pueblos, que es la unidad, la tierra, la cultura. Hacia los años 1900 encontramos otro de los conocimientos y desde la sabiduría ancestral, donde se sigue que hay que defender la vida, el territorio, hay que defender los derechos. Tenemos a Manuel Quintín Lame, quien fue una persona, un comunero que fue a prestar servicio, y desde ese prestar servicio ante la institucionalidad del Estado conoció los derechos de los pueblos indígenas. Y terminando entonces fue a orientar la política social y territorial y los derechos que teníamos los pueblos indígenas, como era la Ley 89 de 1890. Ese fue una ruta, un camino o el horizonte en la cual se marcó mucho la recuperación de la madre tierra, o en ese momento se habló de la recuperación de las tierras. Pasado Manuel Quintín Lame de todo ese proceso, pues luego entrega su vida y luego aparece ya el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC en los años 1971 con los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía, recogiendo la bandera de Manuel Quintín Lame, en la cual se fue fortaleciendo, se fue dinamizando esos principios, pero también el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC no se quedó ahí.
te ustau, napka que guarante, secate luz te ustau, napka que guarante, ay de yuca y samiuwe, luz y yuca y memuña, ay de yuca y samiuwe, luz y yuca y memuña, secate luz te ustau, napka que guarante, secate luz te ustau, napka que guarante, ay de yuca y samiuwe, luz y yuca y memuña, ay de yuca y samiuwe, luz y yuca y memuña. Sapini kiwe, fala bochato. Chance questa in wet pinzella, tuch quenya kmenya takeno. Chance questa in wet pinzella, tuch quenya kmenya takeno. Kashuas wala tuncha, yukai sememia puchwe. Kashuas wala tuncha, yukai sememia puchwe. Chance questa in wet pinzella, tuch quenya kmenya takeno. Chance questa in wet pinzella, tuch quenya kmenya takeno. Kashuas wala tuncha. Yukaisa memia puchwe, kashuas wala kunja. Yukaisa memia puchwe. Desde Polifonías continuamos escuchando a la profesora Xiomara Garzón, colaboradora del programa, que ha entrevistado al profesor y maestro etnoeducador Eliseo Ipía desde la República de Colombia. Creó la plataforma de lucha del CRI, en la cual pues son los 7 puntos de lucha, en la cual crea con el primer punto que fue recuperación de las tierras, de los resguardos que estaban en manos de los terratenientes o en manos extrañas, y por lo tanto estaba la necesidad de que esas tierras tenían que volver a ser de los pueblos indígenas. Eso fue el primer momento de lucha, que es la recuperación de las tierras. El segundo momento tiene que ver con la ampliación de los resguardos, porque no se deberían quedar ahí encerrados, sino que debía ampliarse. Y es por el momento en el cual hoy se continúa con ese ejercicio de ampliar los resguardos, sí, a través del ejercicio de la liberación de la madre tierra, en la cual hoy se hace en diferentes territorios del Cauca, en aras de que se necesita la tierra para cultivar, para cuidar, pero también para conseguir que siga la vida ahí de nuestros ancestros y la vida de los demás seres existentes en la madre tierra. El tercero tiene que ver con el no pago de terraje. Fue una lucha que dieron nuestros ancestros, nuestros mayores, y hoy pues se está cumpliendo, donde no se paga terraje en los territorios, pero hay otras cosas que se estarían haciendo por esa situación de no pagar terraje. El cuarto tiene que ver con el fortalecimiento de las autoridades indígenas, de los cabildos, que no había que quedarse ahí, y es la importancia que hoy hemos dado con pueblos indígenas del Cauca y de Colombia, y ejemplo a nivel internacional de los otros pueblos, es que hemos crecido de 5 autoridades que arrancan en el 71 de creando el Consejo Regional Indígena del Cauca. Hoy hay 127 autoridades. En cerca de 50 años que vamos a cumplir como Consejo Regional Indígena del Cauca. O sea que es muy trascendental como pueblos y también como experiencia para los otros sectores. El quinto tiene que ver con la aplicación de las leyes y normas y aplicación de la justicia propia. Este es un trabajo que igualmente se ha ido haciendo en los diferentes espacios, congresos, asambleas, donde siempre se habla que hay que aplicar la justicia propia, y ahí encontramos entonces la reivindicación de los derechos y de las normas propias que tenemos como pueblos indígenas, donde hay una legislación como pueblos, pero hoy hemos trascendido donde hay unas normas, hay una palabra de origen donde nos dice qué hacer y qué no hacer,
frente a las situaciones encontradas y encontramos pues la normatividad ordinaria que igualmente se tiene. Polifonías. Soy Julieta Tacchini. Voces de la educación. Soy Victoria Massa. Raíces. Soy Xiomara Garzón. Continúa escuchando Polifonías de Latinoamérica. El sexto tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica. Esa recuperación de la memoria histórica tiene que ver que antes del 71 no se quería saber nada de lo que era indígena, porque hablar de lo indígena en ese tiempo era hablar de atrasados, era hablar de estar personas incivilizadas, ¿sí? Y en la cual hoy pues ha trascendido, porque hoy se está revitalizando la lengua propia. La lengua es el eje central del conocimiento, de la sabiduría ancestral, donde se transmite conocimientos, saberes, y que ahí está el reflejo de la vida. Y por lo tanto, pues las mujeres juegan un papel importante ahí, porque a medida que hilan, a medida que tejen, están tejiendo la vida y están fortaleciendo los conocimientos ancestrales como pueblos. El séptimo tiene que ver con la parte de fortalecimiento de los pueblos indígenas, de los profesores bilingües, que en ese tiempo no se encontraba y que hoy pues tenemos que mirar de que hay un gran avance donde ya en nuestros territorios tenemos profesores bilingües, la cual fue contemplado. Ese es el séptimo punto, y ya hoy pues ya son 10 puntos donde está el cuidado de los recursos naturales, está el fortalecimiento de las organizaciones económicas, y el décimo, que es la familia. Entonces, este décimo juega un papel muy importante en cada uno de nuestros espacios de nivel de la familia y la comunidad, donde pues tenemos que estar en armonía y equilibrio, y por eso hablamos de la salud como un eje fundamental para mantener la armonía y ese equilibrio desde el derecho, desde la cosmovisión de los pueblos, y que está atravesado por el camino de la luna, por el camino del sol, y que su eje central está la espiritualidad como esencia fundamental de resistencia y pervivencia. Cuando hablamos de ese ejercicio de la salud y desde cómo tener armonía desde nosotros mismos, estamos hablando desde un pensamiento propio, desde una sabiduría, desde un conocimiento que nos lleva a hacer memoria de nuestros ancestros. Y usted tomaba en antes unos personajes muy importantes desde la lucha por la resistencia, en la cual estuvo una mujer muy luchadora, quien fue la cacica Gaitana, que desde el momento de la conquista o el llamado de la invasión española, fue quien defendió el territorio, defendió el pueblo y entregó su vida por la defensa del territorio, que fue la cacica Gaitana. Y de ahí en adelante pues encontramos el legado de Guantama, ¿sí? Ya en los años la cacica Gaitana pues ya en los años 1535, 1536, y luego encontramos ya en los años 1700 en adelante el cacique Guantama también, quien fue criado por la madre naturaleza, y quien luego pues a través de la sabiduría ancestral, a través de sus prácticas, creció y defendió la lucha por el territorio igualmente, y hizo un pacto con la corona española donde salen los 5 pueblos, y entre ellos pues tenemos el pueblo de lo que hoy se llama la Nación Asa, Jambaló, Vitayó, Quichaya, Pueblo Nuevo y Caldón. Entonces es como un segundo momento de esa memoria histórica de nuestros ancestros que han ido dejando para que sigamos en pervivencia y resistencia como pueblos.
confianza. Guardia, guardia, fuerza, fuerza. Guardianes de la vida, guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra. Astros luminosos protegiendo la paz, bastones poderosos, precursores de paz. La voz de la conciencia representada, con fe, resistencia y con un gran ideal de respetar la esencia de la tierra heredada y compartir amor y justicia ancestral. Polifonías de Latinoamérica, una realización de Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, FM 106.9.